Hermanos, bienvenidos todos. Hoy 18 de abril del 2020 para nuestra lección El Reino. Vamos a iniciar con el himno 171 de sus himnarios Hijo del Reino. Dice: Hijo del Reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, álzate, vístete, Cristo se acerca. Sal a su encuentro, recibe a tu rey. Grandes naciones en lucha furiosa, despavoridas hundiéndose van. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor capitán. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, álzate, vístete, Cristo se acerca. Sal a su encuentro, recibe a tu rey. Amén, hermanos. Vamos a atender la lectura de los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 2, disculpen, al versículo 17. Dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte hacia el día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, vamos a elevar una oración para iniciar entonces la lección. Amantísimo Dios y Padre eterno que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por permitirnos estar en este día aquí compartiendo esta lección junto con todos los hermanos que nos escuchan en nuestro canal de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, Panamá. Señor, que esto sea de bendición para todos nosotros y que tu Espíritu nos guíe en todas las cosas que hemos de compartir. Señor, bendícenos a todos y rogamos estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, como les decía hace un momento, a la lección de hoy titulada El Reino. La lectura bíblica que tenemos de la lección se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 3, y vamos a hacer algunos comentarios sobre esta lección. Dice que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. Este desierto tiene límites, los cuales tiene por un lado las montañas de Judea al oeste y por el otro lado tiene al este el mar Muerto, y esto da
un total de un desierto de aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados. Es un desierto bastante pequeño, no es un desierto extremadamente grande. Pero este desierto es un desierto que tiene una gran cantidad de ríos, algunos durante todo el año tienen agua, también tiene oasis, y allí en ese lugar de Israel tiene una peculiaridad, que como ahí pasa justamente el mar, el río Jordán, ahí se ha creado una planicie a la par con los bancos del río Jordán. Y entonces hay una conexión tanto de la parte norte de Israel con la parte sur, y las personas en la antigüedad utilizaban esta ruta para evitar tener que ir sobre las montañas de Judea y sobre la parte montañosa, y era mucho más fácil aproximarse si uno venía de la Galilea hacia el sur a Jerusalén, especialmente durante el tiempo de fiesta, venir por los bancos del río Jordán, caminar y luego subir a Jerusalén, que estaba en lo alto. Y entonces esta era una ruta preferida de todas las personas pues que iban a celebrar las fiestas o iban a Jerusalén para hacer cualquier actividad. Inclusive muchos de los sacerdotes en esa época, ellos en vez de vivir en Jerusalén, vivían en Jericó, habitaban ahí y luego subían a Jerusalén cuando les tocaba su turno. Y esto es importante saberlo porque era un lugar ideal para Juan tener su ministerio, porque era un cruce de personas que había continuamente en esta área, y allí en el río Jordán pues él hacía sus bautismos. El bautismo no es nada nuevo para el pueblo de Israel. El bautismo se conoce como tevilá, que es la inmersión en el agua. Y era importante el simbolismo de Juan el Bautista estar bautizando allí en el río Jordán, porque les recordaba a los judíos lo que el Señor había hecho por Naam, el general del ejército sirio, el cual estaba con lepra. Vino a Israel, el profeta Eliseo le dio la indicación de entrar 7 veces al río Jordán y que luego sería curado de su lepra y iba a ser limpio. Esto le daba una condición especial al río Jordán, que lo entendían en forma espiritual, que en las aguas del río Jordán se podía tener una limpieza o una pureza espiritual, y por eso es que Juan entonces bautizaba en el río Jordán y les decía a todos que vinieran a arrepentimiento, y él pues los introducía en las aguas del río Jordán, y esto era una causa de gran gozo y alegría entre el pueblo, porque era un símbolo de esa limpieza que ellos habían logrado. Si ustedes pueden tomar como referencia Segunda de Reyes 5 del 1 al 14. De ahí vemos pues ahí reflejado pues este concepto del tevilá o el bautismo, que ya se utilizaba dentro del pueblo de Israel de muchas centurias. También vamos a ver aquí, Juan se presenta en la escritura como aquel que es mencionado en Isaías, diciendo: la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Juan era aquel precursor que iba a dar a conocer al Mesías. Dice que Juan se vestía con vestidos de pelos de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía un insecto llamado langosta. Son las que a veces se convierten en plagas también, estas langostas, y entonces destruyen todo lo que es la agricultura. No la confundamos con la langosta de mar, que es un animal muy diferente. Esta langosta sería, si le queremos tener una idea, como un grillo gigante o grande. Y también dice que Juan
se alimentaba de miel silvestre que conseguía en el desierto de Judea. De Jerusalén bajaba mucho pueblo a escuchar, dice aquí la palabra de Dios, a Juan, y de toda Judea, lógicamente, porque como les decía, había muchos pueblos en las montañas y en esas áreas que se comunicaban por medio de estos caminos que estaban trazados desde la antigüedad, y entonces tenían un recorrido norte, sur, de todo lo que era Israel a través de estas rutas, y ahí había muchas ciudades, y entonces ellos venían pues a escuchar lo novedoso de la predicación de Juan el Bautista, y dice que de toda la provincia alrededor del Jordán venían, dice, y eran bautizados por Juan el Bautista y confesaban sus pecados. Entonces, cuando estuvo Juan allí, también los fariseos y los saduceos se aproximaban. Recordemos que estas eran personas religiosas, pero sin embargo, ya que Juan era el precursor o era el que estaba antes del Mesías anunciándolo, habló sobre un tema muy particular dentro del pueblo de Israel, que era el tema de la enseñanza. La enseñanza de los fariseos y los saduceos tenía una peculiaridad. Ellos eran dirigentes del pueblo de Israel y los dirigían en su vida espiritual. Sin embargo, en el judaísmo de esa época, y todavía existe hoy en día, existe algo que se llama el cerco sobre la escritura. Y en el cerco sobre la escritura, el concepto es que ellos dictan leyes o parámetros para el pueblo o la congregación, y estos parámetros cercan las leyes que están en la Torá o en la escritura, para evitar que los miembros del pueblo infrinjan la ley de Dios o la palabra de Dios. Entonces se hace un cerco y se les pone estas leyes: no hagas tal cosa, no toques aquí, no hagas allá, para que entonces no vayas a infringir esta otra ley que está en la Torá. Pero haciendo este ejercicio, se introdujeron leyes que eran al final contrarias a la escritura y eran de interpretación personal. Y ellos enseñaban estas cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios nunca indicó que tal cosa o tal cerco se hiciera sobre la escritura. Y por eso le llamaba aquí Juan que ellos eran la generación de víboras. Dice: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Entonces, por este motivo había esta disputa, porque no estaban enseñando un evangelio claro y verdadero. Estaban enseñando sus tradiciones, sus enseñanzas personales, y por eso le hace hincapié, dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces los animaba a que ellos pues hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Ellos, estos fariseos y saduceos, pues reclamaban para sí algo muy importante, que era, y tenían orgullo de ser pues hijos de Abraham. Sin embargo, sabemos que Abraham vino o fue llamado, o se le hizo un llamado, el cual recibió por fe. Y este Abraham, que ellos clamaban como su padre, pues sí era su padre, porque de sangre ellos eran descendientes de Abraham. Sin embargo, dice Juan a ellos que aún de las piedras Dios podía levantar hijos de Abraham. ¿Por qué dice esto Juan? Juan dice esto porque, recordando nuestras lecciones anteriores, uno de los anuncios que dice Juan es con respecto al Mesías: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El concepto de esa época era que los hijos de Dios estaban en Israel porque Israel era el único pueblo que adoraba al Dios verdadero, y por lo tanto allí estaba el pueblo de Dios. Sin embargo,
se sabía por la Escritura que cuando viniera el Mesías, otras naciones iban a reconocer a Dios como su Dios, y por eso, al reconocerlo como su Dios, por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, iban a venir a ser hijos de Abraham. Y ahí es donde entonces les enseña que Juan a estos escribas y fariseos que aún de las piedras Dios podía levantar hijos de Abraham. Jesús vino al desierto de Judea también a encontrarse con Juan, y una de las cosas que allí pues estaba predicando a Juan, les dice que también estos dirigentes, dice que el hacha ya estaba a la raíz puesta, o la segur, a la raíz de los árboles, significando que estos dirigentes iban a ser cortados porque no estaban predicando bien. Entonces cuando vino Jesús ya al desierto a ser bautizado por Juan, hay un tema en donde Juan al principio se sintió un poco incómodo, diciendo pues que no, esto no debería ser porque tú eres el que debes bautizarme, no yo a ti. Pero Jesús dice que se cumpliera toda justicia, porque tenía que cumplirse de esta manera todo lo que Dios Padre había indicado, que era que Él iba a dar testimonio de su Hijo, para que todo el pueblo y ante el pueblo de Dios reconocieran a Jesús como el Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Y entonces Juan accede a esto, y vemos aquí en donde dice que Jesús fue pues bautizado. Jesús es aquel profeta, porque Jesús también es un profeta, que el pueblo debía escuchar. Y también dice la palabra de Dios que cualquiera que no escuchare a este profeta, que se iba a levantar, sería cortado de su pueblo. De ahí es donde Juan habla de que la segur estaba puesta a la raíz de los árboles. Y entonces, luego que Jesús es inmerso en el agua y sale del agua, dice que descendió el Espíritu Santo de Dios como paloma sobre él. O sea, Dios mandó su Espíritu sobre Jesús, lo llenó de su Espíritu, y vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Dios de esta manera da testimonio de Jesús ante el pueblo como el Mesías. Por eso en 1 de Juan 5:8 dice que hay tres que dan testimonio: el agua, el espíritu y la sangre, porque el Mesías debía de morir. Entonces, es importante entender que Jesús también le dijo que el tiempo se había cumplido. Es en referencia a que Dios tiene un calendario de cuándo va a hacer las cosas, y esas cosas estaban anunciadas en el libro de Daniel, cuando el Mesías debía venir la primera vez, en Daniel 9. Y entonces allí en la profecía de las 70 semanas, pues en las 69 semanas iba a aparecer el Mesías, y el Mesías iba a ser muerto. Eso pues es otro estudio, pero ese es el cumplimiento de lo que habla Jesús, que el tiempo se había cumplido. Y por eso debían hacer estas cosas. Continuamos, hermanos, entonces ya con el texto áureo. El texto áureo se encuentra en Mateo 17. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una lectura importante, entenderla y tener claridad de lo que significan estas palabras para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. Al decir que Jesús, que fueran y predicaran al pueblo que el reino de Dios se había acercado, era por el hecho de que ya estaba presente el Mesías. Él es el Rey. Vamos a entrar entonces en lo que se llama el reino milenar de Dios y de Cristo. Y Jesús va a ser el Rey en ese momento, hasta que Él
ponga todos los enemigos de Dios bajo sus pies. Y entonces entregará el reino al Padre como corresponde y se va a sujetar a Él también. Pero aquí el Mesías o el Rey estaba presente. Y por eso dice Jesús que enseñaran a la gente que el reino de los cielos se había acercado. Vamos a las preguntas. Tenemos 11 preguntas en esta mañana que resolver. La primera pregunta dice, ¿qué comenzó a predicar Jesús después que Juan fuera encarcelado? Tenemos dos citas ahí, Mateo 4, del 12 al 17, Marcos 1, del 14 al 15. Vuelve a decir Jesús aquí, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y también en la segunda cita, que es Marcos, dice, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. Entonces, como les había mencionado en el texto áureo, este tiempo señalado por Dios de cuando debía venir el Mesías lo podemos encontrar fácilmente en Daniel 9, del versículo 24 al 26, que es el tema de las 70 semanas. Y en las 69 semanas se debía quitar, pues, la vida al Mesías. Esto les trae a los hijos de Israel pues el conocimiento de que si el tiempo se ha cumplido y el Mesías está allí para acercarse y entrar al reino de Dios con aquella santidad, aquella pureza que se necesitaba para entrar al reino de Dios, debían arrepentirse y debían creer al anuncio que Jesús estaba haciendo, que los apóstoles estaban haciendo dentro del pueblo, que el Mesías pues había venido y él era el rey. Y si querían entrar a ese reino, tenían que escuchar al Mesías. Segunda pregunta. ¿Qué más hizo cuando predicó y enseñó acerca del reino? Jesús, cuando estuvo predicando con relación al reino, también hizo muchas maravillas. Dice, sanó toda enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba representando el carácter del Padre. El Padre dice en la palabra de Dios, yo soy tu sanador, hablándole a Israel. También Jesús les dio bienaventuranzas o bendiciones. Dice que dio bendiciones a aquellos que fueran humildes a la verdad. Y dice, aún a costa de su vida, porque de ellos es el reino de los cielos, y tiene, dice el Señor aquí, grande merced y galardón en los cielos. Aquellas personas que se mantienen firmes a la verdad, que la siguen a costa inclusive de su propia vida, de ellos es el reino de los cielos. Tercera pregunta, ¿existe una relación entre los mandamientos y el reino? Sí. En Mateo 5, del 17 al 19, nos dice que sí. Jesús no vino para abrogar la ley y los profetas o los mandamientos de Dios, sino que vino para cumplir todo aquello que estaba ahí escrito. Dice el Señor Jesús advirtiendo con respecto a la palabra de Dios, dice, advirtió, porque la palabra de Dios se conoce como la ley y los profetas en la antigüedad. Entonces, habla sobre la palabra de Dios, diciendo que la palabra de Dios no perecería hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces, todo se tiene que cumplir. La palabra de Dios está vigente hoy como la estuvo ayer. Todo se va a cumplir lo que está escrito en ella. Cuarta pregunta. ¿Existe una relación entre la justicia y el reino? Mateo 5, 20. Sí, existe una relación muy especial entre lo que es la justicia verdadera de Dios y el reino y la justicia de los fariseos y los saduceos. La justicia de los fariseos y los saduceos no se ajusta
a la justicia de Dios. Sin embargo, la verdadera justicia de Dios está en Cristo Jesús, el Mesías. Por eso, los fariseos, como ellos no se ajustaban a la verdadera justicia de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, aquellos que se ajusten, que se amolden, que sigan al Mesías, aún a costa de sus propias vidas, ellos van a entrar en el reino de los cielos. Quinta pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva el reino preparado para el hombre? Según Mateo 25, 31 al 34, nos indica que el reino de Dios está preparado para los hijos de Dios desde la fundación del mundo. Esto es bien claro, Dios sabía lo que iba a ocurrir. Por eso Él dice que Él anuncia desde el principio, desde la antigüedad, lo que va a ocurrir en el futuro. Dios nos ha anunciado desde el primer capítulo de Génesis todas las cosas que van a ocurrir, todo su plan de salvación. Y esto lo entienden los hijos de Dios. Sexta pregunta. Una vez que ponemos nuestras manos en el arado y miramos hacia atrás, dice aquí, ¿qué leemos? Lucas 9, 57 al 62. Aquellos que han conocido el Evangelio y que han entrado pues a hacer la voluntad del Señor y se quieren mantener firmes, no pueden mirar hacia atrás. Dice la palabra de Dios que si miramos hacia atrás no seremos aptos para el reino de los cielos. O sea, hay que dejar todo lo del pasado, hay que dejar nuestras costumbres, hay que dejar nuestro pensar como hombres, y hay que tener una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, entonces nos hacemos aptos para entrar al reino de Dios. Séptima pregunta. Antes de su ascensión, ¿qué estaba haciendo Cristo con los apóstoles? Antes de su ascensión, Jesús se le apareció durante 40 días a los apóstoles. Y en esos 40 días el Señor Jesús les dio mandamientos a los apóstoles y les habló sobre el reino de Dios. Esto pues les dio instrucciones, les hizo las cosas más claras con respecto al reino de Dios, de las cosas que habían acontecido, como el Mesías pues había venido, Él era el rey, estaba allí, y sin embargo iba a retornar y iba a establecer el reino de Dios. Todas estas cosas, pues, el Señor Jesús se las explicó a los apóstoles para que ellos entendieran y tuvieran esperanza, igual que como tenemos hoy esperanza y sabemos y esperamos los hijos de Dios el retorno de nuestro Señor Jesús para establecer su reino aquí en la tierra, en donde nosotros estaremos junto a Él como reyes y sacerdotes de nuestro Dios y de su Cristo. Octava pregunta. Mientras a Abraham se le prometió tierras para sus herederos, ¿qué más buscaba él que fuera realizado? Abraham entendía bien lo que Dios tenía predestinado desde el principio. Y él sabía pues que ese lugar especial que Dios estaba acomodando para todos nosotros, Él lo tenía preparado para los hijos de Dios desde el mismo principio, como lo vimos hace unos momentos, que nos habla de que Dios había preparado el reino desde la fundación del mundo. Dice aquí que Abraham entonces esperaba una ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Esta ciudad con fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios, nosotros la conocemos como la Nueva Jerusalén. Este es el lugar donde Abraham estaba esperando ir. Novena pregunta. ¿Qué pasará con los reinos de este mundo? Los reinos de este mundo, cuando regrese a nuestro Señor Jesús y haga juicio sobre
los reinos de este mundo, dice que vendrán a ser sus reinos, porque Él va a ser el rey, Él los va a dominar y reinará para siempre jamás. 10ª pregunta. ¿Cómo es descrito el reino o la Nueva Jerusalén? Revelación 21, del 10 al 21. Es una lectura larga, voy a hacer unos resúmenes y una explicación. Dice que esta Nueva Jerusalén es descrita con la claridad de Dios, y su luz es semejante a piedra preciosísima, resplandeciente como cristal. En ella existen 12 puertas, y en esas es un muro con 12 puertas, y en cada puerta hay 12 ángeles, y en estas puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. También nos habla que tiene sus fundamentos, y hay 12 fundamentos, y en estos fundamentos están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Luego detalla sus medidas, las piedras preciosas que forman el fundamento, habla sobre las puertas que son perlas, y entonces da más detalles la lectura. Esto nos trae a nosotros a entender la unión de todos los santos del pasado como los santos del presente y los que vendrán, que van a estar todos reunidos allí en ese lugar, en la Nueva Jerusalén. Por eso vemos esta condición de los nombres de las 12 tribus de Israel, de los nombres de los 12 apóstoles. Y entonces nos está trayendo todo el pueblo de Dios, porque todo el mundo es para reconocer a Dios como su Dios, porque Él es el creador del mundo. Y entonces ahí van a estar de todos los pueblos, de todas las gentes, no solamente de Israel, reunidos todos aquellos que son conocidos como los santos de Dios. Vamos a la 11ª pregunta, ¿dónde encontramos a los santos? Revelación 15, 2. Dice, los santos estarán en el mar de vidrio o Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, tuvimos en esta tarde esta lección titulada El Reino. Y ese reino, pues, Dios lo ha preparado para sus hijos desde siempre. Y Él lo ha tenido ahí preparado para que nosotros, pues, disfrutemos, si nos mantenemos fieles, si nosotros damos inclusive nuestras propias vidas, si es necesario, por la verdad. La verdad, el pueblo de Dios la ha traído a través de los siglos, con sufrimientos, con persecuciones, aún pues negando muchas veces hasta nuestras propias familias que no entienden sobre estos temas. Y a pesar de que algunos tal vez tengan algún entendimiento, no logran ellos despojarse de ese sentimiento de pertenencia a las cosas de este mundo. Y entonces el Señor Jesús hoy en día nos está pidiendo a nosotros que cada uno de nosotros sea un emisario y lleve a conocer al mundo, pues, que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí entre nosotros. El Señor Jesús mora entre nosotros y nosotros, pues, tenemos que darle a entender que el reino de Dios se ha acercado al mundo, que prontamente este reino se va a hacer efectivo y que todos los reinos del mundo van a desaparecer y van a pertenecer exclusivamente a Dios y a su Cristo. Y ahí estaremos nosotros. También nos indica, pues, la palabra de Dios que tenemos una gran merced. Todos los que hemos creído, todos los que humildemente nos sujetamos a la palabra de Dios, estaremos allí en esa Nueva Jerusalén y tendremos un gran premio que el Señor nos dará a todos aquellos que pues hayan resistido
si es necesario, aún a morir por la verdad. Y ahí estaremos nosotros redimidos en ese lugar que se conoce también como el Mar de Vidrio o la Nueva Jerusalén, que será pues la capital de todo. Y ahí el Señor pues dará su ley, el Señor traerá esto pues para que todo el mundo sepa que hay un verdadero Dios y que este Dios es el que juzga, este Dios es el verdadero hacedor de todo ser humano y de toda la creación, y que a Él pertenece todo y que es galardonador de los que en Él esperan. Muchísimas gracias, hermanos, por su paciencia y por haber estado en esta tarde con nosotros, y les deseamos a todos un paz a vos.